Mira, el meato es un orificio tubular. Entonces vamos a buscarte un aquí. Para explicarte más o menos un orificio tubular, que es como un orificio y por adentro un tubito, ¿no? Si ves esta partecita de aquí, si logras ver, Lisa, no se ve. ya. Esta partecita de aquí, oh my God. Supongo que queda el hueso. Mira, este de aquí es un meato es como un orificio y por adentro se dirige hacia adentro, no es un orificio. Lisa, disculpe, está en la diapositiva de sistema esquelético. Ah, no se ve. No. Oh my God. Mira, ¿logras ver ahí? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, este huesito de aquí, ¿cuál es? Escápula. No. Mira, aquí está el cráneo, ¿no? Esta es una base. Es el cráneo, ya. Por aquí, ¿qué viene? Pues, ¿Perdón? La oreja. No lo podemos llamar orejas. temporal. ¿Es temporal? Temporal, sí. Ya, entonces en esta partecita de aquí que está señalando la flecha, hay como un tipo agujero que va a ir hacia adentro y va a ser tubular. Y por este agujero de aquí se van a encontrar los huesecillos pequeños del oído, ¿no? Entonces, eso se quiere decir un meato, ¿no? Como les expliqué, van a ir entendiendo un poquito más de estos términos cuando ya veamos netamente la parte de los huesos, porque ahí uno aprende qué es un meato, es un surco, qué es una fisura, qué es una línea. Entonces ahí vamos aprendiendo un poquito más, pero quiero que ya, o sea, que por lo menos conozcan los términos para cuando yo les explique ya las partes del hueso que van a ser lo básico, no estén tan perdidos. Porque ya una vez que el cerebro los ve, los lee o por lo menos por ahí los escuchó, ya los asimila. Entonces, porque luego yo comienzo a ir, viene en el cóndilo, viene tal y todo, ¿qué es un cóndilo? ¿Qué es esto? Entonces, para que ya se vayan, como quien dice, asociando estos términos, ¿no? Entonces nos quedamos en esto, que son orificios o depresiones, ¿no es cierto? Ahora vamos a las apófisis. Las apófisis son proyecciones de un hueso que forman articulaciones o puntos de inserción para tejido conectivo como ligamentos o tendones. Entre las apófisis tenemos para formar articulaciones, apófisis que sirven de punto de inserción para tejidos conectivos o apófisis espinosas. ¿Ya? Entre la apófisis para formar articulaciones vamos a tener en los cóndilos. Los cóndilos van a estar mayormente en los que son el fémur, van a estar también en lo que es el húmero. El cóndilo es una protuberancia larga, redondeada en la porción final del hueso. ¿Ya? Luego vamos a tener lo que es una carilla, que es una superficie articular plana y lisa. En estas vamos a tener lo que son las articulaciones superiores de la vértebra. Las cabezas. La cabeza es una proyección articular redondeada ubicada en el cuello de un hueso. Por ejemplo, la cabeza del fémur, ¿ya? Luego vamos a tener las apófisis para puntos de inserción, como son las crestas, que son prominencias o proyección elongada. Estas vamos a tener las crestas ilíacas del hueso coxal. Capaz ustedes ya lo hayan escuchado. Un epicóndilo es una proyección sobre un cóndilo, ya sobre una protuberancia alargada, pero va a ser un poquito más pequeño. Aquí podemos tener el epicóndilo medial del húmero. Tenemos la línea es una saliente, un borde largo y angosto. Por ejemplo, tenemos en lo que es la línea áspera del fémur, no es una saliente.
Luego tenemos lo que son la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es una proyección filosa y delgada. La mayoría va a estar ubicadas ¿en dónde? En las apófisis de las vértebras, ¿no es cierto? Dentro de ellas también tenemos trocánter, que son proyecciones muy largas, como tenemos el trocánter mayor del fémur. También tenemos un tubérculo, que es una proyección pequeña y redondeada, el tubérculo mayor del húmero, o también llamado que troquín. Tenemos también la tuberosidad, que es una proyección larga, redondeada, habitualmente rugosa, ¿no? Tenemos la tuberosidad isquiática del hueso coxal. Bueno, esto de aquí sí podemos ir repasando un poquito en casa. Oh my God. Entonces, estas desde aquí, desde los orificios, las apófisis, ¿no? Entonces podemos ir ya ubicándonos en nuestra casita, pues, qué va a ser una cabeza, qué es una línea, un saliente, qué es una cresta, qué es un tubérculo, una tuberosidad, ¿ya? Ahora bien, entonces miren, aquí les traje un poquito de los ejemplos de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que es una apófisis espinosa, miren, así se ve una apófisis espinosa. Las carillas son lisas y estas son las que se van a ayudar para articular a los huesos. Entonces, ¿qué huesito de aquí? ¿Qué hueso de aquí? ¿Qué hueso es? Este es una clavícula, ¿ya? Ajá. Entonces, miren, aquí tenemos que la cabeza de fémur, que era una tuberosidad redondeada, que se ubicaba en el cuello del hueso, ¿no? Pues miren, aquí está una cabeza, aquí tenemos al cuello, que es una prolongación o una elongación del hueso, un cóndilo, miren el epicóndilo, un trocánter, aquí tenemos un trocánter menor que es un poquito más pequeño, el trocánter del fémur, tenemos la tróclea, miren, son 2 epicóndilos, ¿no? Miren, acá tenemos es un tubérculo, una tuberosidad, una cresta, las crestas ilíacas, miren que son finas, son finas líneas. Ya, acá tenemos lo que es la línea epifisiaria, bueno, aquí en esta partecita de aquí. Ya, luego tenemos acá la espina púbica. Acá, bueno, la cavidad glenoidea igual es como una depresión, ¿no? Que nos ayuda a articularnos. ¿Con quién? Con el húmero. Aquí tenemos una fosa. Las fosas podemos encontrar más en lo que es la cara posterior de la base del cráneo. Aquí tenemos los agujeros, como el agujero de la vértebra, los orificios, miren, orificios, escotaduras. Y estos de aquí, por ejemplo, los conductos, ¿qué hueso piensan que es? Miren, tiene como un tipo de caracol. Irregular. Ya, es un hueso irregular, ¿no es cierto? Quisiera tomar la lección a ver qué tipo de hueso era cada uno. Pero como no están los nombres, entonces, no, sí están, vean. A ver, vamos a ver. Daniela Ponce. Dime qué tipo de hueso es este. Plano. Este tipo de hueso, Diego, ¿qué tipo de hueso es? Este tiene 2 nombres, o lo podemos denominar con 2 nombres. Diego. Son irregulares. O un hueso corto, ¿no es cierto? ¿Por qué es un hueso corto? Porque cuenta con las 3, ¿cómo se llamaban? Con el grosor, ¿cómo era? Exacto, estás en lo correcto, ¿no? Que predominan sus 3 dimensiones, que es el espesor, el grosor y la parte longitudinal. Muy bien. Partemos.
Pues igual aquí, miren, les he traído lo que es una cabeza, lo que es un cóndilo. Los cóndilos vienen por acá, ¿no? Lo que son caras, miren que son totalmente lisas. Acá tenemos lo que son las apófisis. Ahí las 3 apófisis. En esta partecita, bueno, este hueso de aquí es un hueso, es la tibia, ¿no? Este huesito de aquí. Entonces aquí en la tibia vamos a poder encontrar los trocánteres. Miren que es un proceso grande, redondeado. Miren. ¿Sí ven? Aquí tenemos las tuberosidades. Bueno, las tuberosidades en un hueso real va a ser de forma rugosa, no va a estar tan liso como se ve aquí, va a ser bien, bien, bien rugoso, ¿no? Aquí tenemos un tubérculo que no es tan grande como la cabeza, es un semicírculo, ¿se ven? En cambio aquí es una parte redondeada que es un semicírculo. Aquí tenemos lo que son las espinas, estas son las espinas ciáticas que van a tener una función muy importante en lo que es el parto, ¿no? Acá tenemos las crestas. Ya. Entonces aquí les he traído así como para ir repasando, ¿ya? Esto de aquí, ¿qué sería? ¿Cómo se denomina? Chicos. Esta partecita de aquí, ¿qué es? Está bien fácil. cabeza. Ajá. Mire. La cabecita, ¿ya? Que es una eminencia que es redondeada, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí no se ve tanto, pero aquí tenemos los cóndilos, ¿no? Esto de aquí, ¿qué era? Carilla. Las carillas, exacto. Esto de aquí, Apófisis. exacto. Esto de aquí, Trocánter. esto, que son bien rugosas, Tuberosidad. tuberos. Estas partes de aquí, Espina. ya. Y esta partecita de aquí, La cresta. exacto, Alex. Ya, digamos. Ay, no veo. Bueno. Ya. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero yo no veo. Aquí hay como una elevación, ¿sí ven? Una línea, mire, ¿sí ven? ¿Sí? ¿No? Sí. Está muy chiquito el gráfico. Sí. Luego tenemos que un epicóndilo. Epicóndilo. Ajá, que está encima de o es pequeño, ¿no? Es encima de. Aquí no se observa mucho, pero aquí hay una pequeña depresión que se llama fosita. Aquí tenemos la famosa fosita, mire. Pero se encuentra aquí es la cabeza del fémur y aquí viene aquí una fosita, ¿no? Miren, aquí tenemos las fosas, podemos encontrarlos en qué hueso, en la tibia. Aquí tenemos los surcos, estos encontramos mayormente en lo que son los huesos del cráneo. Entonces estos son los parietales, hay un surco. Aquí fisura, que es una abertura angosta, mire. Si ven, un surco. Incisura, bueno, aquí no le vemos bien. Aquí tenemos el meato. Bueno, aquí viene la parte del auditivo. No se ve bien porque no encontré unos gráficos para verlos así de manera más grande, ¿no? Y aquí está el agujero. Es un agujero grandote, mire. Y este también podemos ver en el agujero del occipital, que es uno grandote donde pasa la medula espinal. Entonces tenemos línea, epicóndilo, tenemos la fosita, tenemos fosas, tenemos surcos, tenemos las fisuras, tenemos aquí las incisuras, pero no se nota bien, aquí los meatos y aquí el agujero, ¿no es cierto? Entonces vamos ahí. Aquí que vemos. La línea. Línea. Ajá, muy bien. Aquí, Epicóndilo. Epicóndilo. aquí, Fosita. Fosita.
Acá, Fosa. Fosa. esto, Surco. 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 esto, Dura. Fisura. exacto. Aquí, Incis. Meato. Teatro. exacto. Y esto, Agujero. Agujero. muy bien. Sí saben ya. Mañana les doy huesos a todos. No, vamos. Entonces, esta es una actividad que nos va a ayudar a recordar todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Entonces, están en las diapositivas, ya les voy a pasar en un Word para que puedan realizar esta actividad, porque es algo que nos va a ayudar. Obviamente que tienen que estudiarla y luego llenarla, ¿no? Porque no pueden estar viendo ahí las diapos y llenar, ¿no? Entonces, esto tienen que ya hacer cuando una vez ustedes hayan repasado absolutamente todo, ¿no? Lo que hemos visto en la clase. Entonces, aquí vamos a poner o vamos a pintar el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, ¿ya? En la partecita de aquí que no veo bien. Perdón, chicos. Es que no lo veo. Ya. Entonces, aquí vamos a definir el sistema óseo, ¿ya? Acá las células que componen el sistema óseo y las funciones de cada una de las células. Vamos a definir qué es un tejido compacto, qué es un tejido esponjoso. Aquí también podemos poner el tipo de las estructuras de un tejido compacto, de un tejido esponjoso. Aquí vamos a poner todas las partes que observemos del hueso, como la epífisis, la diáfisis, la metáfisis, la cápsula articular, la cavidad medular, el periósteo, el endiostio, todo eso, ¿no? Aquí poner las funciones, podemos dividirlas, aquí las mecánicas, acá las metabólicas, y poner aquí, como pueden ver, el tipo de hueso que está señalando aquí, ¿no? Y por último, la cantidad de los huesos que tenemos nosotros. Ya, entonces esta actividad les voy a pasar en Word para que puedan realizarlo, o ya simplemente les paso las diapos y ustedes ya pueden ir haciendo, ¿no? Esto es para que ustedes vayan teniendo una forma de estudiar, porque es necesario tener métodos de estudio. Cuando ya vamos a la universidad, no solamente podemos memorizar, no solamente tenemos que coger un libro y estar, por ejemplo, la epífisis, metáfisis, no. Tienen que ya ir viendo los huesos, diferenciando, porque no de nada sirve memorizar. Es mejor razonar, aprender, ver, identificar. Entonces, sí es bueno, la anatomía es mejor cuando se aprende con huesos reales, porque en un gráfico no vamos a verlo de la misma forma, porque hay veces que en los gráficos pues no tenemos todas las caras que queramos ver, sino en un hueso real, ¿no? Pero bueno, eso ya en sus respectivas universidades ya podrán estudiarlo de mejor manera. Muy bien, chicos, ahora vamos con las articulaciones, ¿ya? Entonces, una articulación, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre este tema, sobre lo que hemos visto hasta ahora? Chicos, ¿no? No. Ya. Entonces ya mismo acabamos. Vamos a las articulaciones, ¿ya? Una articulación es un lugar de unión, como pueden ver en el gráfico, es un lugar de unión o de conexión entre dos huesos o partes rígidas, ¿ya? Las articulaciones presentan diversas formas y funciones. Algunas carecen de movilidad, como la mayoría de los huesos del cráneo. Otras poseen ligeros movimientos, por ejemplo, el esternón. Y otras se mueven con total facilidad, ¿no? Bueno, en la clasificación de las articulaciones vamos a tener por diferentes funciones, por ejemplo, por su estructura, por las articulaciones, por su estructura van a ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y por su función, ya vamos a ver más luego, se me ha perdido una diapositiva aquí.
Ya. Entonces, por su estructura vamos a tener a las fibrosas, a las cartilaginosas y a las sinoviales. Dentro de las fibrosas, su componente principal es el tejido conectivo fibroso. Del cartílago va a ser el cartilaginoso y el sinovial va a ser ¿qué? El líquido sinovial. ¿Ya? Dentro de las articulaciones fibrosas tenemos que son las que contienen tejido fibroso que se encuentran uniendo huesos. Ya estas no presentan cavidad sinovial y su movimiento es casi nulo. Entonces, dentro de estas vamos a encontrar tres tipos de articulaciones fibrosas. En una de esas vamos a tener la sindesmosis, que son huesos conectados por ligamentos. Mire, como tenemos aquí, ¿qué hueso es? El radio y el cúbito, ¿no es cierto? Entonces, estas van a estar conectadas por ligamentos que no generan ningún movimiento. ¿Ya? ¿Qué otro hueso podría tener este tipo de ligamentos? Si yo estoy hablando del cúbito y del radio. La Melissa. tibia y el peroné. Exacto, muy bien. Luego tenemos las gónfosis, que son del tejido fibroso, que miren, únicamente tenemos aquí, solo hay un gónfosis, que es la cavidad donde se inserta el diente, ¿ya? Que se llama la articulación periodontal, ¿ya? Y por último tenemos a las que son también llamadas suturas o... Ay, perdón. Se fue. Sinfibrosis. La sinfibrosis es una capa fina de tejido fibroso que une, si ven esta liñita azul, este es el tejido fibroso y estas partes de aquí son los huesos, ¿no? Y solo unen a los huesos y están más que todo se presentan en lo que son los huesos del cráneo, ¿no? Y dentro de estas suturas o sinfibrosis tenemos varios que son, por ejemplo, las suturas dentadas, las suturas escamosas y las suturas armónicas. ¿Por qué son armónicas? Porque se ven o se generalizan en un solo plano, ¿se ven? Entonces aquí tenemos que la sutura biparietal, aquí tenemos la sutura temporoparietal y aquí tenemos la sutura entre los huesos propios de la nariz y con el frontal. También tenemos los que son los esquindilesis. Los esquindilesis son suturas que no poseen ninguna de estas que son escamosas dentadas, sino es totalmente recto, no tiene ningún diente ni escama, ¿no? Estas, por ejemplo, tenemos la articulación del vómer con el esfenoides, con la lámina del esfenoides. ¿Alguna pregunta? Chicos, no. Todo claro. Ya. A ver, díganme en qué se clasifican las articulaciones por su estructura fibrosa. Nadia. Sindesmiosis, sin, ay, sin fibrosis y es confosis. Gónfosis, ajá. Ya. ¿En qué se caracterizan las suturas sin fibrosis? Diego.
Diego. Diego. No, se fue. Vamos con Gianela. 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 Ya se fueron a merendar todos ya. Diego tampoco contestó, ¿no es cierto? Vamos, Melissa. ¿Puede repetir la pregunta? Ya. Dime en qué se caracterizan por la estructura fibrosa las sin fibrosis. O sea, el concepto de sin fibrosis. Se refiere a los tejidos azules, ¿verdad? Ajá, esto. Esos son los que unen los demás huesos y son los que unen a los demás huesos. Ya, ¿y qué tienen en la mitad de los huesos? Una capa fina de qué? ¿Qué dice el nombre? Tejido fibroso. Exacto. ¿A quién más? Sindesmosis. A ver, el sindesmosis, defíneme. ¿Quién? Natalie. Natalie, que me ha hecho preguntas. ¿Me puede repetir, Lice? Dime la definición de la sindesmosis. Eso lo pongamos que tienen, ayudan un poco en el grado de movimiento, como No, pongamos en el espacio entre, como dijo de ejemplo, la tibia o el peroné. ya. Para definirlo mejor, o sea, tienes la idea, ¿no? Pero es un tejido o un ligamento que está uniendo a los dos huesos. Si ves, es un tejido fibroso. Entonces, esto por estar entre los dos huesos no va a tener movimiento, porque nosotros no podemos separar a estos dos huesos y decir voy a hacer una rotación del cúbito o del radio por separado, ¿no? Entonces, esta partecita de aquí no va a tener movimiento. Igualmente con los dientes, ¿ya? Entonces, estas articulaciones fibrosas no van a tener movimiento. Ya vamos a ver las articulaciones por el movimiento. Por ejemplo, todas estas articulaciones de aquí vendría a ser anfiartrosis, ¿no? Sí, espero que hayan escuchado el término. Si no, ya les explico. Estas todas de aquí van a ser anfiartrosis porque no tienen absolutamente movilidad, ¿no es cierto? Vamos. Eduardo. Dime, ni cómo parte, a ver, dime la clasificación de las linfodrosis o sutura. Se dividen en dentadas, ¿Ya? escamosas, armónicas y esquindilesis. Esquindilesis, ¿ya? Dame un ejemplo de esquindilesis. ¿Qué decíamos de la esquindilesis? Que no La tiene... articulación es, bueno, era una articulación, Ya, no me del acuerdo, Gomer, ¿con quién? Con con el la radio. lámina del etmoides. Ah, Ya. Pues mira, esta articulación se caracterizaba por... Uy. ¿Por qué se caracterizaba? Porque no habían suturas dentadas ni escamosas, ¿no? Son totalmente lisas. Muy bien, ahora vamos a las
Cartilaginosas, estas están unidas por fibrocartílago, cartílago hialino. El movimiento de estas es limitada. Estas se van a clasificar en sincondrosis y sínfisis. La sincondrosis igualmente se presenta entre los huesos cartilaginosos hialinos y la encontramos entre la unión de las costillas con el esternón. Este de aquí está mal, ¿no? Espérenme un ratito si no se van a confundir. Se me ha ido mal. Ya. Entonces, como les decía, la sincondrosis se presenta entre los huesos cartilaginosos hialinos. Encontramos entre la unión del esternón con las costillas. Y la sínfisis es un pequeño disco fibroso o almohadilla que permite cierto movimiento entre dos huesos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, aquí nosotros podemos, el único hueso que se mueve, que tiene una limitada movimiento durante una acción en las mujeres, que es durante el parto, es esta partecita de aquí, esta sínfisis, la sínfisis del pubis. Esta sínfisis o estos dos huesos van a estar unidos por un disco fibrocartilaginoso. Entonces, cuando el bebé o el feto pasa por aquí, se abre. Entonces hace un ligero movimiento de los coxales, ¿ya? Entonces el único que va a tener un movimiento corto. ¿Y por qué estos son semimóviles entre el esternón y las costillas? Porque nosotros al momento de hacer inhalación y exhalación, movemos la caja torácica, ¿ya? El esternón y las clavículas que forman la caja torácica, no el tórax. Entonces hacemos como una inhalen y exhalen y ustedes van a ver cómo se eleva y cómo disminuye. Entonces son articulaciones que van a tener un leve movimiento. ¿Ya? Ahora vamos a tener las articulaciones sinoviales. Dentro de la articulación sinovial nosotros vamos a tener varios elementos que van a estar formando una articulación sinovial. Estas articulaciones sinoviales mayormente la vamos a encontrar en lo que son las uniones de los huesos largos. Por ejemplo, en la unión del fémur con la tibia y el peroné, o el fémur con el coxal, con la tuberosidad del coxal. Otro ejemplo también podemos ver en lo que son la articulación escapulohumeral. Ahí también vamos a tener este tipo de articulación sinovial, porque estas van a ser de movimiento. Entonces pueden ejercer cualquier tipo de movimiento, ya sea extensión, ya sea flexión, aducción. Entonces van a tener una total movilidad de la articulación que conforma. Ya entre estas vamos a tener algo que ya vimos que era la cápsula articular, que va a estar en la superficie de ¿quién? Del epífisis de un hueso, ¿cierto? Mire, luego de esto vamos a tener ¿a quién? A la membrana sinovial. La membrana sinovial va a ser una capa secundaria al cartílago, a la cápsula articular. Esta membrana es húmeda, recubre la parte interna de la cápsula articular, segrega líquido que lubrica, nutre y ayuda a que no exista un rozamiento entre las dos articulaciones. Ya esta membrana también va a dar lugar o va a formar lo que es el líquido sinovial. Ya luego vamos a tener a la cavidad articular. La cavidad articular, en cambio, es todo esto. Todo lo que está formando lo que es la cápsula y la membrana sinovial. Todo eso es una cápsula articular. Mire. ¿Ya? Luego de eso también vamos a tener a lo que son los meniscos. Miren, los meniscos son discos articulares que están conformados por fibrocartílago.
localizados externos a la articulación del hueso. ¿Ya? Mire. Entonces, estos son los meniscos. ¿Para qué ayudan o qué función tienen los meniscos? Los meniscos ayudan a que no exista, a que pueda soportar el peso la otra articulación, ¿ya? Para que no exista un roce entre articulaciones también. Entonces, miren, aquí tenemos aquí a los cóndilos del fémur, ¿no es cierto? Y aquí, ¿a quién tenemos? A las carillas de la tibia. Entonces, miren esta articulación. Entonces, esta aquí, ¿qué articulación? Esta articulación forma ¿quién? La rodilla, ¿no es cierto? Aquí viene la rótula. Entonces, esta articulación de aquí, por ejemplo, los meniscos, esta articulación es la que más peso soporta, porque está soportando todo el cuerpo y todos los órganos de la parte superior del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, estos meniscos van a ayudar a eso, ¿no? Ayudar al sostén del peso y para que no exista un roce entre estas dos articulaciones. Y el ligamento, los ligamentos también, que pueden ver aquí. Miren, si ven, estos le dan resistencia al hueso y también sostienen, ¿no? Sostienen al hueso y dan resistencia. Y por último, tenemos lo que son las bolsas o basuras. Miren, ¿sí ven? Entonces son pequeños sacos cerrados como almohadillas formados por la membrana sinovial y que están llenos de líquido sinovial viscoso. Ocupan un espacio entre los tendones y los ligamentos y el hueso y facilitan el desplazamiento sobre una superficie del hueso y otro. Miren, ¿sí ven? Ya. Hasta aquí entendido esta parte de las articulaciones cartilaginosas y sinoviales. Chicos, Sí, profe, está claro. ya. Vamos a ver. Este tipo ¿qué era este tipo de articulación cartilaginosa? ¿Cómo se le llamaba a esta partecita de aquí? Viviana Jiménez. Esta partecita de aquí. Era sínfisis. Ay, perdón, sínfisis. Ajá. Ya. Y un ejemplo de sincondrosis. Vivían igual. Perdón, ¿de qué me dijo? De sincondrosis. ¿La articulación de qué? De lo que yo te decía que inhalábamos, exhalábamos y que teníamos un ligero movimiento entre esas dos actividades. Exhalar, inhalar. No recuerdo. Entre él, ¿alguien que recuerde? Entre el esternón y la primera costilla. Esternón y la costilla. Es entre el esternón y las costillas, no entre el esternón y la primera costilla, porque todas las costillas del esternón forman la cavidad torácica, ¿ya? O protegen o forman la cavidad torácica en sí. Entonces van a ser las sincondrosis. Ahora bien, que alguien me explique toda la articulación sinovial, perdón, que están conformadas en este gráfico. Ustedes me van diciendo las partes y yo voy señalando, ¿no? O yo les señalo y ustedes van diciendo. Aquí se puede observar la mayoría de todos los elementos de una articulación sinovial. Vamos con iniciar. Alex. Alex Isa. Vale. Dime, explícame un poquito esta articulación sinovial. O sea, ¿qué elementos nomás puedes ver tú aquí?
Entre puedo ver la unión de un hueso largo. Ya, a ver, yo te voy a señalar. Esto de aquí que descríbeme esta partecita de aquí. Son cartílagos. ¿Qué cartílagos qué? ¿De qué? Si estoy Articular. hablando de articular, ajá. Y ya, ¿en dónde está ubicado este cartílago articular? Está ubicado en medio de la membrana sinovial. Ya, sí está en la membrana, pero ¿en superficie de quién? De lo que estoy señalando aquí. Del hueso. Ya, ¿de qué parte del hueso? Me perdí. De la epífisis, ¿no es cierto? Entonces, el cartílago articular está en la superficie de la parte del hueso de la epífisis, ¿no? Mira. Y se encuentra entre la membrana sinovial. Bueno, esto de aquí es de líquido sinovial, ¿no? La partecita que está de tomate vendría siendo la membrana sinovial. Vamos con Anderson. ¿Qué más me puedes decir sobre la articulación sinovial? A ver, ahí se encuentra ¿Qué función va a cumplir el líquido sinovial? el líquido sinovial. Ese era el que... No te escucho. Ese no lo recuerdo, la verdad no lo anoté, es que sí estaba anotando, pero yo anoté lo que era la membrana, la cápsula. Mira, esta de aquí, esta partecita que se ve mucho mejor, es la membrana sinovial, ¿no es cierto? Y la partecita de aquí va a ser el líquido sinovial. El líquido sinovial, como les decía, va a ser el encargado de nutrir a la cavidad, a la cápsula articular, ¿ya? ¿Para qué nosotros necesitamos líquido aquí? Para que obviamente no exista ese rozamiento igualmente entre los huesos, ¿no? ¿Qué más me pueden decir de esta partecita de aquí? ¿Qué otra parte pueden observar aquí? ¿Qué es lo que recubre a la membrana, la cápsula y al líquido? Dime, Diego. Ah, no, creo que ya te dije. Yanela, dime cuál otra estructura podemos ver aquí, o lo que recubre a la membrana, la cápsula y al líquido sinovial. Yanela. Esa parte no la escuché muy bien porque es que me va un poco mal el internet. Ya. Entonces, lo que va a estar recubriendo la membrana sinovial, la cápsula articular, el líquido sinovial va a ser la cápsula. Si ven todo esto de aquí blanquito, va a ser la cápsula, lo que va a envolver a esta estructura de la articulación. ¿Ya? Vamos con lo más emocionante. Alguien que me diga las funciones del menisco. Melissa. Era el que daba el mayor soporte, ya que era el que sí sostenía más el hueso de la parte de arriba. Ya. Bueno, los meniscos se encuentran ubicados en la carilla de la parte de la tibia, ¿no? Y aquí se alojan los cóndilos de del fémur.
Entonces esto va a estar formado por una articulación fibrocartilaginosa que se va a ubicar en los extremos o laterales de la tibia. ¿Sí ven? Y este va a ser el encargado de sostener o ayudar a la tibia al soporte de todo el cuerpo. Porque imagínense, en esta articulación literalmente soporta todo, absolutamente todo el cuerpo, igualmente las articulaciones del pie. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que estar revestidos por ligamentos, por músculos, por tendones, por meniscos. De aquí hagan de cuenta de que por aquí viene la cápsula, que también son tejidos tejidos fibrocartilaginosos que son resistentes. Entonces viene cubierto así, ¿no? Ay, perdón. Y la partecita interna de aquí vendría aquí. Esto de azul, ¿qué es? Nadia. Ya lo vimos. ¿Qué es esta partecita de aquí de lo que estoy señalando yo? Era, era, no me acuerdo muy bien, pero, Vimos en las partes del hueso, ¿te acuerdas? ajá, era la médula ósea. No, perdón. Era, Ya lo vimos acá arriba. Mira, es algo como estar viendo esta parte de aquí, mira. la Pero cavidad ahora medular. ya ves. El cartílago, Cartílago articular. exacto. Ah, ¿Sí ven? Está ¿en qué está? En la superficie de la epífisis, ¿no es cierto? Miren acá también esta parte azulita es del cartílago articular, ¿ya? Dígame, Natalie, la función de los ligamentos. Son como los que rodean las articulaciones y se unen entre sí. No. Eduardo, Los ligamentos, ¿verdad? sí, los ligamentos. ¿Qué Estos función ligamentos hacen los sostienen ligamentos? las vísceras, ¿Perdón? sostienen las vísceras. Los ligamentos. Ujú. ¿Qué es una víscera para ti? Es que eso había notado. ¿Perdón? ¿Conectan con otro? ¿Mande? Anderson, algo me decías. Que conectaban un hueso con otro, los ligamentos. Ya, exacto. O sea, daban más que todo resistencia al hueso, ¿no? Mire, esto de aquí son los ligamentos. Bueno, este es el ligamento cruzado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una inflamación al nivel o cuando hay una disminución del líquido sinovial a nivel de la articulación de la rodilla, existe una falta de movimiento de esta articulación. Entonces hay muchas personas que tienen una afección, una enfermedad a nivel de esta articulación. Entonces tiende a reducir esta articulación cuando alguno de estos elementos de una articulación sinovial disminuye, o por ejemplo si un ligamento cruzado un ligamento como que se fisura, o los meniscos, no sé si han escuchado ustedes que haya operaciones del menisco externo, interno, que se retira totalmente el menisco, ya comienza a haber una posición sobre el fémur y la tibia, ¿ya? Entonces es importante nosotros también saber, porque ya como vimos en la anterior clase, nosotros vamos a aprender todo esto por regiones, luego por sistemas y luego por clínico, ¿no? Entonces saber la funcionalidad de toda esta rodilla, perdón, de todos estos elementos, nos va a ayudar a saber, por ejemplo, si hay tipo de, bueno, ahí depende de cómo examinemos a nuestro paciente, sabremos qué tipo de elementos están alterados. Entonces, si por ejemplo la pierna se lateraliza hacia adentro, sabré que está afectado el menisco. Si la rodilla tiene una inflamación o hay un dolor en la parte externa
de mi rodilla, sé que va a ser por un elemento de ligamentos, ¿ya? O por la cápsula o por disminución de líquido, ¿no? Entonces esto ya irán viendo un poquito más en su carrera, pero vayan aprendiendo ya cómo está conformado la articulación sinovial. Ya. Bueno, esto no. Ya. Entonces, las articulaciones sinoviales, como son articulaciones que promueven el movimiento, vamos a tener uniaxiales y biaxiales. Los uniaxiales son movimientos alrededor del eje en un solo plano, ¿ya? Y las biaxiales son las que permiten movimientos en dos planos. Ya, por ejemplo, en uniaxial tenemos la bisagra, que es una apófisis encaja en una cavidad cóncava. ¿Alguien sabe qué significa cóncavo y convexo? O un ejemplo de cóncavo y convexo. No. No. A ver, espérenme un ratito, les voy a buscar un gráfico, ¿ya? Para explicarles qué es cóncavo y qué es convexo. Ay, su madre. Hay una canción, de hecho, de esos términos, ¿no? Schumacher. ¿Logran ver ahí, chicos? No, profe. Ahí. No se está proyectando No, nada. profe. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya, ¿ahí ven? Sí, Ahí sí. yes. Entonces, ¿qué es cóncavo y qué es convexo? Cóncavo es la parte superficial de un hueso, que sea hueco. Mire, si ven, tiene es como un arco. Y si tiene como forma de un arco adentro, ¿qué va a tener? Un fondo, ¿no es cierto? Entonces es cóncavo. Convexo es la parte de afuera, lo superficial. Y lo cóncavo va a ser lo que esté adentro. Ya lo que esté todo por adentro. Veamos esto en un hueso. A ver, pongámosle al frontal. Cara anterior. Y posterior. Ya. Entonces, esta partecita de aquí, si yo estoy diciendo que es como un arco, ¿no es cierto? Y esta parte es la parte de afuera, la parte externa. ¿Qué se denominaría? Convexo. Convexo, exacto, muy bien. Y si yo veo el mismo hueso, bueno, este es otro hueso, ¿no? Pero esta parte está adentro, ¿no es cierto? Está por adentro y es o sea, tiene como un fondo.
¿Ya? ¿Qué sería esto? Cóncavo. Cóncavo, exacto. Cóncavo y convexo. Ya. Entonces, entendido esos términos, ¿no? Entonces, si yo digo en bisagra, una apófisis encaja en una cavidad cóncava. Entonces, por ejemplo, tendríamos la articulación del codo, ¿ya? La articulación del codo funciona como bisagra, ¿ya? Entonces, tiene un solo movimiento que va a ser flexión y extensión, ¿ya? Tenemos en forma de pivote, que es cuando un hueso se encuentra con una prolongación y se articula con un anillo o carilla de otra. Entonces aquí tenemos aquí al atras y al axis que forman. Eso está compartiendo pantalla. Según yo sí se está proyectando, pero aquí no sé. ¿Logran ver ahí ya? Sí, profe. Sí, ya. Ya mismo terminamos, chicos. Tranquilos. Sí es medio cansadito. Ya. Entonces, como les decía, el pivote va a ser un hueso que cuenta con una prolongación, ¿ya? Un pivote y una articulación, por ejemplo, con el anillo de otra. Este pivote va a ser, la única articulación que nos va a dar en forma de pivote va a ser el atlas y el axis, y va a tener una sola dirección, la rotación. Entonces, ustedes pueden rotar el cuello, ¿no es cierto? La rotación del cuello va a ser la articulación atlanta-axial, o sea, atlanto-axial, que son las primeras vértebras de la columna cervical. Ya van a ser la única de rotación. Ahora vamos con las biaxiales. Las biaxiales tenemos silla de montar y condilia, perdón. En la silla de montar vamos a tener un hueso articular cóncavo y una dirección y convexo de otra. Entonces, en esta tenemos el primer metacarpiano con el carpo, y estas van a ser, ¿qué? Flexión y extensión. Ya tenemos también la condilia, que es movimientos en dos planos en un ángulo recto. Estos vamos a tener lo que es al radio y a los huesos del carpo, ¿no es cierto? La articulación de la muñeca. Tenemos igualmente que van a realizar en un solo plano, que es extensión y flexión. ¿Ya? Bueno, esto de aquí no es tan importante, pero igual es necesario que sepan, porque a veces nos dicen, deme un ejemplo de una articulación en pivote. Entonces, la única articulación en pivote que nosotros podemos encontrar es con el atlas y el axis. Ya, entonces, como tenemos por su función, también tenemos que las articulaciones se van a clasificar por su movimiento. Entre ellas vamos a tener la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis, ¿no? La sinartrosis, como ya vimos, ¿a qué tipo de articulación funcional pertenecería si yo digo sinartrosis que no tienen movimiento? Melissa. Melissa. No le podría decir. Ya, si yo te digo que sinartrosis es las articulaciones sin movilidad y que pertenecen o encontramos la mayoría en los huesos del cráneo, ¿qué articulación de función es? Te lo estoy señalando. Fibroso. Ajá. Porque estas no tienen movilidad. Entonces, como pueden, un ejemplo más característico de estas articulaciones son las articulaciones de los huesos del cráneo, como ya les dije, por su función en la fibrosis, ¿no? Ya, vamos, estas son sinartrosis sin movimiento. Anfiartrosis, en cambio, son las que provienen o las que posibilitan
una corta movilidad, ¿ya? Igual aquí podemos encontrar los dos tipos de tejidos, fibrosos y cartilaginosos. Y, por ejemplo, aquí tenemos el esternón con el coxal, ¿cierto? El esternón con las costillas. ¿Qué tipo de articulación en su función sería esta? Si yo digo que su movilidad es poca. Cartilaginosas. Cartilaginoso. Muy bien. Entonces aquí, como les dije, miren, aquí tenemos igualmente, miren, están separados por el cartílago acá, por un cartílago pequeño, de aquí, igualmente en el esternón y en las vértebras, ¿no? Y por último tenemos a las diartrosis, que son las articulaciones con total movimiento. Si yo digo que son total movimiento, ¿a qué tipo de articulación pertenecería? Sinovial. Sinovial. Exacto, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos la articulación igualmente de la rodilla. Ya, a ver. Vamos a ver. Alex. ¿Qué tipo de articulación es esta? En movimiento. Articulación sinovial. Ya. Y si es sinovial, también la podemos llamar. Cartilaginoso. No. Si es sinovial, y yo te digo que las diartrosis también se Diartrosis. conocen como, ajá, exacto. Diartrosis, igual movimiento. Entonces, y las diartrosis lo que van a tener que articulaciones sinoviales, ¿ya? Entonces van a dar movimiento. Entonces, diartrosis, juntamente con las sinoviales, van a ser las que produzcan movimiento, ¿no es cierto? Si yo les digo este de aquí, Anderson, ¿qué tipo de articulación es? Si yo te digo que este es el tejido fibroso que no mantiene movimiento. Anderson, ¿me escuchas? Ojo, chicos, que la actuación que yo les tomo, lo que les voy preguntando en clase, los que me vayan contestando, así sea bien o mal, pues igual se lo tomarán en cuenta en las pruebitas que si tienen mala nota o algo, ¿no? Así respondan bien o mal, pero lo que cuenta es que ustedes están atendiendo a clases o más que todo están pendientes de lo que les estoy preguntando. Daniela, ¿qué tipo de articulación sería si yo te digo que es la que contiene tejido fibroso y que no es móvil? La sindesmosis. Ya, ¿qué articulación en movimiento o en función? Que no tiene movimiento. Las sinartrosis, que son articulaciones sin movilidad. Entonces yo puedo decir que las articulaciones fibrosas por su función y las que son por su función y por su movimiento, las que no tienen movilidad, ¿no es cierto? Esta puedo decirle, si yo te digo qué tipo de articulación es, tú me puedes decir por su función, es una articulación fibrosa y por su movimiento va a ser una Daniela, sinartrosis, ¿no es cierto? Los huesos del cráneo, ¿qué tipo de articulación por su función va a ser? Diego. Ya no tiene movimiento. Y por su función, las articulaciones fibrosas, ¿no es cierto? Porque esas tampoco tenían movimiento. Esta de aquí, la coxofemoral. ¿Qué articulación sería? Gianela.
por su movilidad. Daniela. ¿Alguien? Diartrosis. Exacto. Entonces aquí ustedes pueden ver que los elementos de la cápsula, ¿no es cierto? De la articulación sinovial. Entonces aquí tenemos que un cartílago articular, por acá tendríamos que la membrana articular, el líquido sinovial, la cápsula sinovial. Entonces si ven que es una articulación que necesita de refuerzo, ¿no es cierto? De soporte. Y esta de aquí, ¿qué tipo de articulación por su movilidad sería? Milena. Anfiartrosis. Exacto. Y esta, por su movilidad igual. Sinartrosis. No. No. La Anfiartrosis. misma. Ajá. Ya. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen. Miren, tenemos en las articulaciones, ¿no? Que son fibrosas, inmóviles, aquí sin artrosis, ¿no es cierto? Aquí encontramos a quién, a las suturas, a la sindesmosis y a la gónfosis, ¿no es cierto? Miren, gónfosis, sindesmosis y suturas. Acá tenemos articulación cartilaginosos que realizan un poco de movimiento, como es la sínfisis y los sincondrosis, ¿no? Miren. Y por último, las diartrosis que tienen su movilidad por una movilidad bastante amplia y podemos tener movilidades uniaxiales, biaxiales y multiaxiales, ¿no? Bueno, esto no es tan importante. Bueno, chicos, con esto concluimos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, algo que necesiten que les explique mejor, que no se comprendió o algo?